La embajadora Sarah Chen caminó por él. Pasillos relucientes de la estación del Consejo. Alfa con su habitual sonrisa tranquila. Suaves pasos resonaron silenciosamente contra los pisos de metal pulido como extraterrestres. Seres de todas las formas y tamaños se movían a su alrededor. Algunos tenían múltiples brazos. Otros flotaban con trajes ambientales, lleno de gases extraños. Algunos parecían casi humanos excepto por su piel azul o ojos extra. Pero todos fueron tratados. Sarah con los mismos respetuosos asentimientos y los suaves saludos a los que se habían acostumbrado en los últimos 50 años. Buenos días. El embajador Chen, gritó Sistal, criatura alta parecida a un insecto con 4 brazos y ojos compuestos. Su caja traductora convirtió sus chasquidos en un inglés perfectamente claro. Espero que dormí bien. Sarah se giró para mirarlo. Sus ojos marrones eran cálidos y amigables. Muy bueno, gracias, Sistal. ¿Cómo estás? ¿Qué hacen los jóvenes? Escuché que simplemente comenzaron sus ciclos educativos. La antena del extraterrestre se movió de placer. Incluso después de todos estos años, él todavía me pareció sorprendente como los humanos siempre. Recordaba detalles personales sobre todos los que conocieron. Lo están haciendo de maravilla. Mi hijo menor. Acabo de aprender a contar hasta 103 diferentes idiomas. Eso es maravilloso, dijo Sarah. Y ella realmente lo decía en serio. Por favor, dame. Les envío mis saludos. Mientras Ixel continuaba bajando. En el pasillo, la sonrisa de Sarah permaneció perfectamente en su lugar. Ella había sido la Tierra. Embajador principal ante la Galáctica. Consejo desde hace 8 años. Antes de ella, había estado allí el embajador Johnson. Y, ante él, el embajador Patel. Todos los seres humanos, quienes desempeñaron este papel compartían ciertas cualidades. Eran pacientes, amables, pensativo, y nunca parecía conseguirlo. Enojado por muy difícil que sea. La situación se volvió. Se había formado el Consejo Galáctico. Hace más de 300 años, cuando 5 diferentes las especies alienígenas se conocieron por primera vez y decidió que la cooperación era mejor que guerra. Desde entonces, 47 especies diferentes se había unido al Consejo. Los humanos habían sido la 43ª especie en unirse, llegando el 50. Hace años en barcos sencillos con paz. Intenciones. Sarah recordó haber leído el histórico registros cuando aceptó este trabajo por primera vez. El primer embajador humano, David Kim, había llegado a la estación Alfa del Consejo en un barco que apenas era capaz de ir más rápido que los viajes ligeros. Cuando se le preguntó sobre las capacidades militares de la Tierra, las tenía. Afirmó honestamente que los humanos no tenían armas basadas en el espacio y que el planeta había emergido recientemente de una serie de conflictos globales que tuvieron. Les enseñó el valor de la paz. Los miembros del Consejo quedaron impresionados. Aquí había una especie que había aprendido de sus errores y la diplomacia elegida. Violencia. Recibieron a los humanos con abierta brazos y rápidamente descubrió que la gente tenía un talento natural para resolver problemas. Disputas entre otras especies. Sarah entró en la sala principal del Consejo. Una enorme sala circular con asientos dispuestas en círculos concéntricos. El centro contenía una pantalla holográfica. Sistema que podría mostrar cualquier cosa desde cartas estelares a transmisiones de video en vivo desde a través de la galaxia. Hoy, la cámara estaba solo medio lleno. Muchos miembros del Consejo estaban lidiando con problemas locales en su mundos de origen. Ella tomó su asiento en el sección humana, una silla sencilla hecha de madera de roble tierra. La mayoría de las demás especies
asientos de alta tecnología preferidos que pudieran adaptarse a sus necesidades fisiológicas específicas. Necesidades, pero los humanos siempre habían elegido materiales naturales sencillos para su muebles. Era otra cosa que los hizo parecer gentiles y no amenazante para el otro consejo. Miembros. Atención miembros del consejo. Anunció la voz mecánica del sistema de inteligencia artificial de la estación. Sesión de hoy abordará la actual disputa fronteriza entre la República Sapiriana y la Imperio Korak. El embajador Chen tiene. Aceptó servir como mediadora. Sara se puso de pie. Se levantó suavemente y caminó hacia el centro de la cámara. A su alrededor, los miembros del Consejo Extraterrestre se instalaron en sus asientos. Ella había mediado en docenas de disputas a lo largo de los años y su éxito. La tasa fue impresionante. Los humanos parecían. Tengo un don para encontrar soluciones que funcionó para todos los involucrados. Gracias. Ustedes, miembros del Consejo, comenzó Sara, su voz que se escucha claramente a través de la sistemas acústicos de la cámara. Antes de que, para empezar, quiero reconocer la gravedad, naturaleza de esta disputa. Tanto la República Sapiriana y el Imperio Korak tienen preocupaciones legítimas sobre sus regiones fronterizas compartidas. En Q, pantalla holográfica activada, mostrando una mapa tridimensional de la disputada espacio. 7 sistemas estelares se encuentran entre los dos poderes, cada uno conteniendo valiosos recursos que ambas partes reclamaron. Los sefirianos argumentaron que tenían. Descubrió estos sistemas primero. El Imperio Korach insistió en que las antiguas raíces migratorias les dieron prioridad. Reclamación. El representante de Sapirian. El almirante Kesvar se levantó de su asiento. Era alto y delgado, de piel azul pálido y cabello plateado. Su gente era conocida por su tecnología avanzada y orgullosos tradiciones militares. Embajador Chen, nosotros. Agradezco su disposición a mediar este asunto. Sin embargo, debo enfatizar que estos sistemas pertenecen legítimamente a la República Sapiriana. Nuestros barcos de reconocimiento cartografiaron estas regiones hace más de 200 años. Con respeto, almirante, interrumpido. General Torak del Imperio Kortak. El mapeo no es sinónimo de propiedad. La gente ha estado usando estos sistemas como puntos de referencia durante más de 500 años. Las canciones antiguas cuentan los grandes viajes a través de estas mismas estrellas. General Turak era una criatura enorme, de casi 3 metros de altura, con piel gruesa y gris y crestas óseas, cubriendo su cráneo. Los Korach eran conocidos como guerreros feroces que valoraban fuerza por encima de todo. A pesar de apariencia intimidante, habían sido miembros pacíficos del Consejo durante más de un siglo. Sara escuchó a ambos lados presentar sus argumentos. Ella preguntó, aclarando preguntas y tomando precauciones. Notas en su tableta. Su expresión permaneció neutral y reflexivo a lo largo de las presentaciones. Este era exactamente el tipo de trabajo que los humanos se habían vuelto famosos en todo el mundo. La galaxia. Otros miembros del Consejo. Observó los procedimientos con interés, pero poca preocupación. Habían visto esto proceso muchas veces antes. Una disputa. Surgirían. Las emociones se intensificarían y entonces el embajador Chen o uno de los predecesores encontrarían una forma creativa. Solución que satisfizo a todos. Humanos. Tenía una habilidad casi mágica para ver más allá de la superficie de los conflictos y identificar necesidades subyacentes que podrían ser dirigido. A medida que continuaba la sesión de la mañana, Sara comenzó a notar ciertos detalles que la preocupaba.
El almirante Kesvar habló sobre los sistemas en disputa como si la República de Zapiran ya había decidido reclamarlos por la fuerza si es necesario. El general Torak hizo referencia a antiguos derechos de conquista que sugirió que el imperio Korak también era preparado para utilizar la acción militar. Durante la pausa del almuerzo, Sara se retiró a su oficina privada en la sección humana de Estación del Consejo Alfa. La habitación estaba decorado con muebles sencillos y imágenes de paisajes terrestres. Una planta de su planeta natal se sentó sobre ella. Escritorio, sus hojas verdes, proporcionando un toque de color natural en el ambiente estéril. En torno de la estación espacial. Ella activó su consola de comunicación y estableció una conexión segura a Tierra. La imagen del director Harrison apareció en su pantalla. Era un hombre mayor. Hombre de cabello gris y ojos amables sirviendo como jefe del cuerpo diplomático de la Tierra. ¿Cómo van las negociaciones, Sara?, preguntó. Ambas partes están siendo más. Estoy más agresiva que de costumbre, respondió ella. Tengo la impresión de que están. Realmente no estoy interesado en una relación diplomática. Solución. Están pasando por él. Mociones porque el Consejo lo espera. Pero ya han tomado una decisión. Para luchar. El director Harrison asintió. Pensativo. Eso es preocupante. El Consejo ha dependido de la paz. Resolución de disputas durante siglos. Sí. Ese sistema empieza a fallar. Podría conducir a un conflicto más amplio. Sara. Terminado. Otras especies podrían decidir que la acción militar es más efectiva que la diplomacia. Sigue trabajando en ellos, dijo Harrison. Utilizar cualquier herramienta que necesites. No podemos dejar que la paz que tiene el Consejo se mantuvo desmoronándose bajo nuestra vigilancia. Entendido, señor, respondió Sara. Lo haré. Todo lo que pueda. Después de terminar la llamada, Sara se sentó tranquilamente en su oficina durante varios minutos. Ella miró la planta en su escritorio y pensó en la Tierra. El planeta natal era hermoso y pacífico, cubierto de océanos azules y verdes. Continentes. La gente de la Tierra aprendió a vivir en armonía con los demás, otros y con su entorno. Fue esta naturaleza pacífica que había hecho. Los humanos son miembros tan valiosos de la Consejo Galáctico. Pero mientras se preparaba para la sesión de la tarde, Sara no pude evitar la sensación de que algo fundamental estaba cambiando. Otros miembros del Consejo habían crecido cómodo con la idea de que las disputas siempre podría resolverse a través de discusión y compromiso. Habían olvidado que no todas las especies compartió el compromiso de la humanidad con la paz. La sesión de la tarde comenzó con ambos partes que presentan argumentos más detallados por sus posiciones. Almirante Kesvar trajo a colación precedentes históricos de ley seeriana. El general Torak citó antiguas tradiciones órticas sobre derechos territoriales. Ninguna de las partes parecía dispuesto a considerar el punto de vista de los demás. Sara probó varios diferentes enfoques para encontrar puntos en común. Acuerdos sugeridos para compartir recursos, proyectos de desarrollo conjunto y rotativos, control administrativo. Ambas partes rechazó todas las propuestas que le hizo. Como pasaron las horas, la discusión se volvió más calentado. El almirante Kesvar comenzó a hacer amenazas apenas veladas sobre la capacidad militar de Zapirian para hacer valer sus derechos. General Turak respondió con recordatorios del Corfac, las orgullosas tradiciones guerreras del imperio. Los miembros del Consejo comenzaron a cambiar incómodamente en sus asientos. No es como normalmente transcurrían estas sesiones. Normalmente, el embajador Chen abría
Ya he encontrado una solución inteligente. Hizo felices a todos. Sara mantuvo su comportamiento tranquilo durante todo el sesión, pero por dentro ella estaba creciendo. Preocupada. Ella había manejado situaciones difíciles. Negociaciones antes, pero nunca había. Se encontró con dos lados que parecían tan decidido a evitar una solución pacífica. Al finalizar la sesión del día, ambos, almirante Sapiriano y general Korak, hizo declaraciones que dejaron helada a Sara. El hueso. La República Sapiriana no lo permitirá. Este asunto se prolongará indefinidamente. El almirante Kesvar declaró: hemos responsabilidades a nuestro pueblo que puede requerir decisiones decisivas. Acción. El general Turak se levantó lentamente, su enorme figura proyectando una sombra. Al otro lado de la cámara, el Imperio Korak siempre ha honrado al Consejo. Procesos, pero hay límites a nuestros. Paciencia. Hay cosas por las que vale la pena luchar. A medida que los miembros del Consejo salían de la cámara, Sara permaneció de pie en el centro, mirando hacia arriba a la hora vacío. Asientos. Durante 50 años, los humanos habían servido como fuerzas de paz y mediadores para la galaxia. Habían impedido innumerables conflictos y ayudó a construir una civilización basada en la cooperación más bien que la conquista. Pero ahora, por primera vez, tiempo después, al unirse al Consejo, Sara, me pregunté si había algunos problemas. Eso no se pudo solucionar con gentileza, palabras y diplomacia paciente. El pensamiento la inquietó más que a ella. Se preocupó de admitirlo. Esa noche, mientras ella caminó de regreso a sus aposentos, Sara notó que la amabilidad habitual, saludos de otros residentes de la estación, parecía un poco más apagado. Palabra de las negociaciones infructuosas del día habían. Se extendió rápidamente a través de la estación. Redes de chismes. Todos esperaban que mañana traería algo mejor. Resultados. Sara entró en sus aposentos y se sentó en su escritorio para preparar su informe diario para la Tierra. Mientras escribía, ella eligió sus palabras con cuidado. El informe se transmitiría a través de canales de comunicación estándar del Consejo, lo que significaba que potencialmente podría ser interceptado y leído por otras especies. Las negociaciones avanzan según lo previsto, dijo. Escribió. Ambas partes siguen comprometidas con encontrar una solución diplomática. Lo haremos. Continuaremos los esfuerzos de mediación mañana. Pero después de enviar el informe oficial, Sara activó una secundaria. Sistema de comunicación integrado en ella. Escritorio. Este sistema utiliza cuántico. Métodos de cifrado que supuestamente eran imposible de romper. Ella escribió mucho. Mensaje más corto. La situación que se deteriora puede requerir protocolos de contingencia. El mensaje fue transmitida instantáneamente a la Tierra a través de una red de estaciones repetidoras que existían fuera de la comunicación habitual del Consejo. Cuadrícula. La mayoría de los miembros del Consejo ni siquiera sabía que esta red existía. Mientras Sara se preparaba para ir a la cama, miró desde la ventana de su habitación en el estrellas más allá. En algún lugar allá afuera y flotas de Corfac. Probablemente ya nos estábamos mudando. Posición. Las negociaciones de mañana podrían ser la última oportunidad para evitar una guerra que podría extenderse por toda la galaxia. Ella tenía. Siempre creí que la diplomacia paciente podría resolver cualquier problema. Pero como ella se quedó dormida, Sara encontró. Ella misma se preguntaba si la galaxia era a punto de aprender algo muy desagradable. Verdades sobre lo que pasó cuando la paz. Las soluciones fallaron. El segundo día de las negociaciones comenzaron con un aire de tensión que todos en la estación del Consejo Alfa podía sentir. Sara llegó a la cámara principal 30 minutos antes,
con la esperanza de atrapar al almirante Quesar o al general Turak para una conversación privada antes. Comenzó la sesión formal. Había pasado la mayor parte de la noche pensando en diferentes enfoques que podrían romper a través de sus posiciones obstinadas. El almirante Quesar entró en la cámara, precisamente a tiempo, su cabello plateado, perfectamente arreglado, y su uniforme azul, inmaculado. Asintió cortésmente a Sara, pero no se acercó a ella por conversación. En cambio, activó una dispositivo de comunicación personal y comenzó, hablando en voz baja en el rápido ritmo musical, el idioma de su pueblo. General Turak llegó unos minutos después. Su pesado pasos resonando por la cámara. A diferencia de la precisión del almirante Céfiro. Apariencia, el general de Corfac parecía como si hubiera dormido con su armadura puesta. Su hueso, las crestas tenían arañazos recientes, que Sara sabía que era una señal de estrés entre sus gente. Buenos días, general, dijo Sara. Dijo, acercándose a él con su habitual sonrisa tranquila. Espero que hayas podido. Descansa bien, la roca la miró, con sus ojos hundidos. El descanso es para aquellos que han establecido su obligaciones. Embajador, mi pueblo espera resultados, no comodidad. Las palabras no eran hostiles, pero había un tono que hizo que Sara se detuviera. En total, durante sus años de trabajo diplomático, aprendió a leer las señales sutiles que la gente se desprendía cuando se estaban preparando por la violencia. El general Turak estaba mostrando varias de esas señales. Entiendo. La presión bajo la que estás, dijo Sara. Respondió con cuidado. Quizás podríamos. Explora algunas opciones nuevas hoy. He estado pensando en enfoques creativos que podría abordar el núcleo de ambos lados. Preocupaciones. Ya veremos. Turak retumbó. Pero sepan, esto, embajador Chen, el Imperio Korach, ha sido paciente durante 50 años. Mientras que el Consejo habla y habla, esa paciencia no es ilimitado. Como otros consejos, los miembros comenzaron a entrar en la cámara. Sara notó que varias especies habían. Envió representantes adicionales. Noticias del fracaso de ayer. Las negociaciones se habían extendido claramente y todo el mundo quería ver cómo la situación se desarrollaría. Sixtal, el ser parecido a un insecto que tenía. Hablé con ella ayer, me acerqué a ella. Con evidente preocupación. Señor embajador, muchos de nosotros estamos preocupados por esta disputa. Han pasado décadas desde el Consejo se enfrentó a una situación tan difícil. Situación. Agradezco a todos. Preocupación, respondió Sara. Las negociaciones pueden ser un desafío, pero hemos manejado casos difíciles antes. Sí, pero nunca con ambos lados aparentemente iguales. Entonces, la antena de Sistal se movió mientras busqué la palabra correcta. Así que, listo. Por la violencia. Sara mantuvo su expresión neutral, pero internamente notó que incluso los miembros del Consejo se estaban dando cuenta de las señales agresivas de ambos, Sapirianos y Korach. Esto no fue buena señal. La sesión formal comenzó con Sara revisando los puntos de desacuerdo que había surgido ayer. Ella preparó una presentación que muestra cómo los sistemas estelares en disputa podrían desarrollarse de maneras que beneficiaron a ambos civilizaciones. La clave para resolver este conflicto, ella explicado, radica en reconocer que las culturas aportan fortalezas valiosas a estos sistemas. La República Sapiriana tiene tecnología minera avanzada que podría extraer recursos de manera más eficiente que los métodos tradicionales. El Imperio Korach tiene una extensa experiencia con territorial a largo plazo, administración
Ella activó la pantalla holográfica para muestre su solución propuesta. Sugiero una. Acuerdo de desarrollo conjunto. Los zafirianos se encargarían de los recursos. Extracción a cambio del 60% de la. Beneficios. El CORSAC proporcionaría servicios de seguridad y administración a cambio del 40% de las ganancias, más rutas de acceso garantizadas para sus rutas migratorias tradicionales. Almirante. Kesvar estudió la propuesta durante varios minutos antes de responder. Embajador Chen, su sugerencia demuestra pensamiento considerable. Sin embargo, falla para abordar la cuestión fundamental. Los sistemas pertenecen a la República Zapiriana. Por derecho de descubrimiento. No podemos aceptar una asociación que trata las reclamaciones ilegales como legítimo. Las crestas óseas del general Torok se oscurecieron, lo cual Sara sabía que era una señal de ascenso. Enojo. Reclamaciones ilegales. El Imperio Korach. Los derechos sobre estos sistemas son más antiguos que toda su civilización. Almirante. Nosotros. No se reducirá a seguridad contratada. Guardias en nuestro propio territorio, el suyo. Territorio. La voz del almirante Kesar se elevó ligeramente. No tienes documentos, no fundamentos jurídicos para esa reclamación. Solo canciones antiguas y rutas migratorias que podría haber ido a cualquier parte. Nuestras canciones. Recuerda los nombres de cada estrella en esos sistemas, respondió Thor. Ellos. Describe las características planetarias que tú. La gente solo lo descubrió cuando llegó. ¿Cómo lo explicas? Sara. Podría ver cómo la discusión se disparaba hacia la hostilidad abierta. Ella levantó su mano para llamar la atención. Señores, retrocedamos un poco. Afirmaciones históricas por un momento. Ambas. Sus civilizaciones han crecido más allá de las. Punto donde se encuentran estos 7 sistemas. Crítico para tu supervivencia. Quizás nosotros. Deberías centrarte en lo que realmente necesitas. En lugar de lo que crees que mereces. Las palabras fueron expresadas diplomáticamente. Pero Sara los había elegido deliberadamente. Para desafiar a ambos lados. A veces se necesita un mediador para impulsar la negociación. Fiestas fuera de sus zonas de confort para lograr un progreso real. Almirante Kesar. Se giró para mirarla con una expresión. Ella no sabía leer bien. Embajador. Estás sugiriendo que el Zapiriano. La República debería simplemente ignorar nuestra derechos territoriales legítimos porque nosotros han crecido lo suficientemente prósperos como para sobrevivir. Sin estos recursos, sugiero, esa flexibilidad en las negociaciones a menudo conduce a mejores resultados para todos. Involucrada, respondió Sara con calma. General. Turak emitió un sonido que podría haber sido risa, pero salió más como una gruñido. Flexibilidad. Así es como lo llaman los humanos cuando se les pide a los fuertes que se adapten a las exigencias de los débiles. Algo en el tono hizo que Sara se detuviera. En todos sus años del trabajo diplomático, nunca había oído hablar de un miembro del Consejo habló de esa manera. Sobre la fuerza y la debilidad. El Consejo Galáctico se había construido sobre el principio de que la cooperación era más eficaz que el dominio. General, ella dijo con cuidado, la fuerza requiere mucho esfuerzo. Formas. La capacidad de encontrar paz. Las soluciones a problemas complejos requieren un tipo de fuerza diferente a la militar. Fuerza. ¿Lo hace? Preguntó Turak. Dime, embajador, ¿qué pasa cuando un lado en una negociación no tiene ningún interés en soluciones pacíficas? ¿Qué hace tu ser humano? ¿Qué logra la diplomacia? Entonces la pregunta es, colgaba en el aire, como un desafío, Sara. Podía sentir a otros miembros del Consejo moviéndose incómodamente en sus asientos.
Este tipo de confrontación directa fue raro en la cámara. En mi experiencia, Sara respondió, siempre hay soluciones pacíficas si ambas las partes están dispuestas a buscarlos. El almirante Kesar se inclinó hacia adelante en su asiento. ¿Y si no están dispuestos? ¿Qué? ¿Entonces? Sara mantuvo la calma. Expresión. Pero ella estaba empezando a. Siento que esta conversación fue conmovedora. En una dirección peligrosa. El Consejo ha tenido éxito durante más de 3 siglos porque hemos construido una sistema donde la violencia es innecesaria. ¿Innecesario para quién? General Turak. Preguntó. Palabras fáciles de una especie que nunca ha tenido que luchar por nada importante. El comentario golpeó a Sara como un golpe físico. Había escuchado variaciones de este sentimiento antes, generalmente de especies que estaban frustradas con la ritmo lento de los procesos diplomáticos, pero nunca se había dicho tan claramente en negociaciones formales. General, dijo manteniendo la voz constante, la Tierra ha contribuido significativamente a la paz galáctica. Humano. Los mediadores han impedido que decenas de conflictos de los últimos 50 años. Sí. La Roca respondió, has impedido conflictos, pero dígame, embajador, ¿qué? ¿Por qué ha luchado realmente la Tierra? ¿Por qué? ¿Alguna vez tu especie ha estado dispuesta a sacrificio? ¿Todo para proteger? Sara se encontró pensando en ella. Conversación con el director Harrison. Ayer. Ella recordó sus palabras. Sobre no dejar la paz del Consejo desmoronarse bajo nuestra vigilancia. Pero ella también se encontró preguntándose qué otras los miembros del Consejo pensarían si supieran sobre algunas de las conversaciones que tuvo lugar en comunicación terrestre segura. Canales. El Imperio Korak tiene antiguos tradiciones guerreras, respondió ella. Diplomáticamente. Entiendo que la gente valora el coraje y el sacrificio, pero seguramente puedes ver los beneficios de resolver disputas sin derramamiento de sangre. ¿Matanza? El almirante Kesvar repitió la palabra. Pensativo. Una elección interesante de palabras. Dígame, embajador, ¿cree usted? La falta de derramamiento de sangre siempre indica una resolución exitosa. Sara miró con más cuidado. El almirante Kesvar había siempre he sido educado y profesional en sus interacciones previas, pero había algo diferente en él hoy, algo que le recordó de depredadores que había visto en la naturaleza, documentales de la Tierra. Creo que las soluciones que evitan la pérdida de vida son generalmente preferible. Ella dijo, generalmente es preferible, repitió Kesar. Pero no siempre. ¿Hay situaciones donde considerarías el derramamiento de sangre aceptable? La pregunta parecía una trampa, pero Sara no pudo identificarla. Exactamente por qué. La Carta del Consejo reconoce el derecho de legítima defensa. Ella respondió con cuidado, pero también destaca que los conflictos deben se resuelve mediante negociación siempre que posible. El general Torak hizo ese sonido de gruñido. De nuevo, autodefensa. Sí, eso es un concepto interesante. Dime, ¿qué te parecería? ¿Qué consideran los humanos que vale la pena defender? Sara se dio cuenta de que de alguna manera la conversación se había alejado del tema. Disputa fronteriza por completo. Tanto la almirante Sapiriano y general de Corfac parecía más interesado en sondearla respuestas que al discutir sus reivindicaciones territoriales. Esto se está yendo de las manos. Tema, dijo con firmeza. Estamos aquí para discutir los sistemas estelares en disputa, no para debatir cuestiones teóricas sobre resolución de conflictos. ¿Lo somos? Preguntó el almirante Kesvar. Estoy empezando a pensar que todo esto, el proceso se trata de algo mucho más grande.
Más de 7 sistemas estelares. Alrededor del cámara, otros miembros del consejo fueron observando el intercambio con el crecimiento. Confusión. Varios habían comenzado, susurrando entre ellos. Esto fue. Definitivamente no es tan diplomático. Las negociaciones se desarrollaron con normalidad. Sara sintió un escalofrío recorrer su columna. Algo estaba pasando aquí que ella no entendí del todo. Ambos. Las partes negociadoras parecían estar probando. Ella de maneras que no tenían nada que ver con disputas territoriales. Almirante general. Ella dijo, sugiero que tomemos una pequeña receso para volver a centrar nuestras discusiones en él. Cuestiones específicas en cuestión. Por supuesto, respondió el almirante Kesvar. Suavemente. Pero antes de terminar, tengo una pregunta más para usted, embajador. ¿Qué es? En tus 50 años de experiencia galáctica, diplomacia, ¿se ha encontrado alguna vez la Tierra con una situación en la que se llevó a cabo una negociación pacífica, realmente imposible? Donde un lado simplemente se negó a aceptar ninguna medida razonable. ¿Compromiso? Sara pensó detenidamente. Antes de contestar. Ha habido casos desafiantes, pero siempre hemos. Finalmente encontramos soluciones. Siempre, el general Thor retumbó. ¿Cómo? Conveniente. ¿Y qué crees que sería? Sucede si te encuentras en una situación donde su método diplomático simplemente no funcionó. La pregunta parecía bastante inocente, pero algo en el tono hizo que los instintos de Sara gritaran. Advertencias. Se sentía como un animal pequeño, siendo rodeados por depredadores mucho más grandes. Supongo que tendríamos que encontrar nuevas enfoques, respondió ella. ¿Nuevos enfoques? El almirante Kesar repitió. ¿Qué tan flexibles son? ¿Humanos dispuestos a hacer cuando fallan los métodos preferidos? Antes de Sara podría responder, su comunicación personal. El dispositivo vibró con un mensaje urgente. Ella lo miró y vio una prioridad. Alerta de la Tierra. El mensaje fue breve. Movimientos de las flotas de Zapiran y Korak. Detectado. Aconsejamos consulta inmediata. Sara levantó la vista de su dispositivo y descubrió que tanto el almirante Kesar como el general Turak, observándola atentamente. Por solo un momento, su cortés máscara diplomática parecía resbalar y vio algo. Debajo de eso se le heló la sangre. Creo, dijo lentamente, que nosotros deberíamos tomar ese receso ahora. Los miembros del consejo salieron de la cámara. Sara permaneció en su asiento, mirando el mensaje en su dispositivo. Por primera vez en su carrera diplomática. Ella estaba empezando a sospechar que estaba lidiando con algo mucho más peligroso que un simple territorial disputa. Y por primera vez en 50 años, la humanidad podría necesitar considerar opciones que iban mucho más allá de lo suave. Diplomacia. Sara caminó rápidamente por él. Pasillos de la estación del Consejo Alfa. Su mente corría mientras procesaba la urgencia. Mensaje de la Tierra. El hueco sería. Solo duró 30 minutos, pero lo necesitaba. Respuestas antes de que se reanudaran las negociaciones. Otros miembros del consejo que ella pasó parecían para sentir su urgencia y le dio miradas preocupadas, pero ella mantuvo su habitual exterior tranquilo. Su oficina privada se sintió más pequeña de lo habitual cuando se activó el sistema de comunicación seguro. El rostro del director Harrison apareció en la pantalla en cuestión de segundos, pero no estaba solo. Detrás de él, Sara podía ver a otros figuras moviéndose alrededor de lo que parecía un centro de comando. Sara, tenemos se está desarrollando una situación grave, dijo Harrison. Dijo sin preámbulos. Nuestro monitoreo. Las estaciones están detectando una flota significativa. Movimientos tanto del Seiriano, República y el Imperio Korach. Son
No solo posicionarse para una frontera. Escaramuza. Estos parecen militares completos. Movilizaciones. ¿Qué tan significativo?, preguntó Sara, aunque tenía miedo de que ya lo supiera. Respuesta. Los grupos de batalla sapirianos son avanzando hacia los sistemas en disputa desde 3 direcciones diferentes. El Corach. Han movilizado toda su tercera flota. Y están trayendo fuerzas auxiliares de sus territorios de origen. Basado en el barco cuenta, esto podría escalar más allá de todo lo que el Consejo ha visto en más de un siglo. Sara se sintió el estómago soltar. ¿Planean pelear entre ellos? ¿Otros o se coordinan de alguna manera? Harrison hizo una pausa y Sara pudo verlo consultando con alguien fuera de la pantalla. Eso es lo que estamos tratando de averiguar. El patrón de movimiento sugiere que son preparándose para una gran confrontación, pero el tiempo es demasiado coordinado para ser coincidente. ¿Qué quieres decir? Ambas flotas comenzaron moviéndonos hace aproximadamente 6 horas, ¿cierto? Alrededor de la época de las negociaciones de ayer. Terminó. ¿O están planeando pelear entre sí y coordinaron el tiempo? ¿O Harrison se apagó? ¿O están planeando algo completamente diferente? Sara. Terminado. Las piezas empezaban a se unen en su mente, y ella. No me gustó la imagen que formaron. Sara, necesito que pienses con cuidado sobre todo lo que pasó en esos negociaciones. ¿Hubo algo inusual en cómo se estaban comportando? Sara. Pensé en las extrañas preguntas. Tanto el almirante Kesar como el general Turak había preguntado. Parecían más interesados en investigar mis respuestas que en realmente negociando. Siguieron preguntando sobre actitudes humanas hacia el conflicto y qué la tierra serviría si la diplomacia fallara. Maldita sea, murmuró Harrison. Sara, creo, está siendo utilizado como caso de prueba. ¿Qué quieres decir? Piénsalo. El Consejo Galáctico ha estado pacífico durante siglos, en gran parte porque los humanos han estado allí para mediar en disputas. Pero, ¿qué? Si algunas especies están empezando a preguntarse si ese sistema solo funciona porque nadie lo ha cuestionado seriamente. Sara sintió un escalofrío que la recorrió. Creo que están probando si el enfoque pacífico del Consejo puede manejar una crisis real. Más que eso, creo que están probando si los humanos pueden manejar una crisis real. Si pueden demostrar que los humanos. La diplomacia se desmorona cuando se enfrenta a actores genuinamente hostiles, podría socavar todo el sistema de consejos. Pero, ¿por qué querrían hacer eso? La expresión de Harrison se volvió sombría porque algunas especies podrían preferir una galaxia donde la fuerza importa más que la cooperación, donde se resuelven las disputas territoriales. Por quien tenga la flota más grande. Sara se quedó mirando la pantalla, con la mente dando vueltas. Director, hay algo más. Ambos, el almirante y el general, pidieron información específica. Preguntas sobre qué harían los humanos si los métodos pacíficos fracasaron. Parecía que estaban tratando de hacerme revelar algo. ¿Qué clase de algo? Yo no lo sé, pero parece que están investigando para obtener información sobre las capacidades humanas o intenciones que van más allá de nuestras. Papel diplomático. Harrison estuvo callado durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, la voz estaba cuidadosamente controlada. Sara, te voy a hacer una pregunta directa. Pregunta, y necesito que pienses muy cuidadosamente antes de responder. Basado en su evaluación de la situación, ¿usted creen que estas negociaciones tienen alguna posibilidad de tener éxito? Sara consideró todo lo que tenía observado en los últimos 2 días. Actitudes hostiles, la investigación, preguntas, los movimientos de la flota que habían. Comenzó incluso antes de que concluyeran las conversaciones.
No, dijo finalmente. No creo que. ¿Alguna vez tuvieron la intención de que estas negociaciones tener éxito? Todo esto se siente como un configuración. Luego necesitamos implementar. Protocolo 7. Sara se quedó sin aliento. El protocolo 7 era algo que ella había estado haciendo. Informó sobre cuando se convirtió en embajador, pero nunca había esperado para usarlo. Implicaba retirar todo personal humano de posibles conflictos, zonas y cambiar a lo que indica la sesión informativa. Los materiales habían sido llamados eufemísticamente enfoques diplomáticos alternativos. Son. ¿Estás seguro? Preguntó. Los movimientos de la flota. Confírmalo. Esto va a ser un gran conflicto y en base a los patrones que estamos al verlo, podría extenderse más allá de la sistemas en disputa. Necesitamos que nuestra gente salga fuera de peligro antes de que esto empeore. ¿Qué pasa con el Consejo? ¿Qué pasa con mantener la paz galáctica? Harrison. La expresión se suavizó un poco. Sara, has hecho todo lo posible para encontrarlo. Una solución pacífica. Algunos problemas no pueden. Se soluciona con palabras, no importa cómo. El diplomático experto. El Consejo necesita. Para aprender esa lección, incluso si es doloroso. Y después del protocolo 7. Eso. Depende de hasta dónde se extienda este conflicto. Y si otros miembros del Consejo pueden contenerlo. Pero Sara, quiero que entender algo con claridad. Tú. Seguridad y la seguridad de otros seres humanos. El personal es nuestra máxima prioridad. Todo lo demás es secundario. La llamada terminó, dejando a Sara sola con sus pensamientos. Había pasado 8 años, creyendo que la diplomacia paciente podría resolver cualquier problema. La idea de que los conflictos podrían ir más allá de lo pacífico. La resolución parecía una traición a todo por lo que había trabajado. Pero ¿cómo? Ella se preparó para regresar a las negociaciones. Sara se encontró pensando en las preguntas almirante que Svar en general había preguntado. Parecía genuinamente curioso acerca de qué los humanos harían si se les empujara más allá de sus posibilidades. Límites, como si estuvieran probando. Límites que no superaron por completo. Entiendo. La cámara de negociación sintió diferente cuando Sara regresó. El ambiente estaba más tenso y ella lo notó. Que varios miembros del Consejo habían traído personal adicional con ellos. Palabra de los movimientos de la flota habían llegado claramente. Otras especies. Almirante Kesar y General Turak ya estaba en sus asientos, involucrado en lo que parecía ser una agradable conversación sobre Corfac. Poesía, pero Sara podía ver la forma en que la observaban periféricamente, esperando su reacción a lo que sea. Noticias que había recibido durante el receso. Reanudamos nuestras conversaciones. Sara, preguntó, tomando su posición en el centro de la cámara. Por supuesto, el almirante. Kesar respondió, confío en tu consulta. Fue productiva. Sara mantuvo su sonrisa diplomática, pero algo en ella. Los ojos habían cambiado. Muy productivo, gracias. Tú. He recibido algunas actualizaciones. Información que pueda afectar nuestra negociaciones. Oh, el general Torak se inclinó. Adelante con aparente interés. ¿Qué? ¿Qué tipo de información? Ambos. Los gobiernos han comenzado a implementar importantes mejoras en la flota. Movimientos hacia los sistemas en disputa. Esto sugiere que, independientemente de lo que hagamos, lograr aquí, la acción militar puede. Ya es inevitable. Alrededor del cámara, otros miembros del Consejo comenzaron, murmurando entre ellos. Esta fue la primera confirmación oficial de lo que muchos había sospechado. El almirante Kesvar extendió su manos en gesto de inocencia. Preparaciones defensivas rutinarias. Embajador.
Seguramente lo entiende. Los gobiernos responsables deben estar preparados para todas las contingencias. Preparativos defensivos, repitió Sara. Ya veo. Y supongo que el Imperio Korak. La movilización también es puramente defensiva. Las crestas óseas del general Torok se oscurecieron. Ligeramente. El Imperio Korak protege lo que pertenece a ella. Si otros eligen, amenazan nuestros territorios legítimos, ellos debe estar preparado para afrontar las consecuencias. Sara miró alrededor de la cámara. Otros miembros del consejo. Muchos de ellos parecían sorprendidos por la apertura. Hostilidad entre los dos negociadores. Fiestas. Así no fue como el consejo. Se suponía que las disputas continuarían. En ese caso, Sara dijo con cuidado, yo creo que sería apropiado informar al consejo de la posición de la Tierra respecto a este conflicto. Algo parpadeó tanto en el almirante Kesar como en los ojos del general Turak. Esto era claramente el momento que habían estado esperando. Por supuesto, dijo el almirante. Por favor, comparte la sabiduría de la Tierra con nosotros. Sara respiró hondo. La Tierra tiene. Revisó la situación y concluyó que tanto la República Zapiran como la Kou Kornpempire ha decidido seguir adelante. Soluciones militares en lugar de diplomáticos. Bajo estos circunstancias, mi gobierno me ordenó retirar todo ser humano, personal de las regiones en disputa, dentro de las próximas 24 horas. La cámara estalló en voces sorprendidas. Varios miembros del consejo se pusieron de pie para preguntar preguntas, pero Sara continuó hablando. Además, la Tierra estará temporalmente suspendiendo nuestros servicios de mediación en todo este sector hasta la actualidad. La crisis se ha resuelto. Creemos que sería inapropiado que los diplomáticos humanos permanecer en zonas donde su seguridad no se puede garantizar. General Torok se reclinó en su asiento con lo que podría. Han sido satisfacciones. Así, los humanos nos retiramos cuando nos enfrentamos a la realidad. Conflicto. Qué predecible. Retiramos a nuestros civiles de posibles ataques. Zonas de guerra, corrigió Sara. Esto es procedimiento estándar para cualquier responsable. Gobierno. El almirante Kesar inclinó su cabeza pensativa. ¿Y si esto? El conflicto se extiende más allá de lo disputado. ¿Sistemas? ¿Qué pasa si otros miembros del Consejo se verán arrastrados a la lucha? La Tierra, continuar retirándose o podría considerar una participación más activa? La pregunta era claramente una sonda y Sara lo reconoció como tal. Pero después, su conversación con el director Harrison. Ella no sentía ninguna obligación de satisfacer sus curiosidad. La respuesta de la Tierra a un futuro hipotético. Los escenarios dependerán de las circunstancias específicas. Circunstancias involucradas. Ella respondió diplomáticamente. ¿Hipotético? Turak. Repetido. Sí, supongo que todo es hipotético hasta que realmente sucede. Alrededor de la cámara, otros concejales. Los miembros estaban teniendo susurros urgentes. Conversaciones. Varios se habían activado sus propios dispositivos de comunicación para contactar a sus gobiernos de origen. La realidad de que una gran guerra podría estar a punto de estallar. Finalmente estaba empezando a comprender que quería salir. Zixal se puso de pie, su antena temblaba. Con angustia. Embajador Chen, seguramente debe haber alguna forma de prevenir este conflicto. El Consejo ha mantenido la paz durante más de 3 siglos. No podemos simplemente permitir. Se derrumbó por una disputa fronteriza. Sara lo miró con sinceridad. Compasión. Sistel, llevo 2 días intentando encontrar una solución pacífica. Ambas partes. He rechazado todos los compromisos que he hecho. Sugerido. En algún momento, un mediador tiene reconocer que no todas las partes están negociando de buena fe. Pero
Consecuencias, comenzó Sixtal. Las consecuencias son precisamente lo que el almirante Kesvar y el general Turak pretendían desde el principio, dijo Sara en voz baja. Esto nunca se trató de 7 estrellas. Sistemas. Se trataba de probar si el enfoque pacífico del Consejo podría sobrevivir. Cuando nos enfrentamos a actores que prefirió la fuerza a la diplomacia y recurrió a dirigirse a los 2 negociadores principales directamente. Felicitaciones, caballeros. Has demostrado con éxito que la paz del Consejo depende de la voluntad. Cooperación. Cuando esa cooperación termina, también lo hace la paz. Almirante Kesvar sonrió, pero no fue una sonrisa agradable. Expresión. Parece decepcionado, embajador. ¿Lo hizo? ¿De verdad crees que la civilización, el comportamiento era algo más que una elección? Creo que los seres racionales preferiría la cooperación. Destrucción, respondió Sara. Yo estaba aparentemente equivocado. No equivocado. El general Torak retumbó. Simplemente ingenuo. La galaxia no es un lugar seguro. Embajador. Nunca lo ha sido. La gente ha tenido la suerte de vivir bajo la protección de los demás durante 50 años. Pero protección no es lo mismo que seguridad. Sara sintió que algo frío se asentaba en su estómago. La protección de otros. ¿Pensabas que la paz del Consejo era mantenido por buenas intenciones y palabras diplomáticas? Preguntó el almirante Kesvar. Qué encantadoramente inocente. La implicación golpeó a Sara como un golpe físico. Por 50. Durante años, los humanos habían creído que eran contribuyendo a la paz galáctica a través de sus habilidades diplomáticas. Pero sí lo que el almirante sugería era cierto. En realidad había sido protegido por la fuerza militar de otras especies que decidió no usarlo. Ya veo, dijo Sara en voz baja. Y ahora, estás planeando probar qué sucede cuando se retira dicha protección. Ahora estamos planeando descubrir qué es. Así se ve la galaxia cuando la fuerza importa. Más que palabras inteligentes. Torak respondió. Sara miró alrededor de la cámara una última vez. Tiempo. Los demás miembros del Consejo miraron. Aterrorizados, confundidos y enojados. Creía en el sistema tanto como ella lo tenía, y ahora lo estaban viendo. Colapso en tiempo real. En ese caso, ella dijo, declaro estas negociaciones. Concluyó. La Tierra desea tanto él, República Sapiriana y el Imperio Korak. Mucha suerte en su próximo proyecto. Conflicto. Mientras salía de la cámara, Sara podía oír las voces de otros miembros del Consejo se levantaron en pánico detrás de ella. Pero su mente ya estaba centrado en la siguiente fase del Protocolo 7 y las conversaciones difíciles que ella necesitaría tener con el director Harrison. Porque si el almirante Kesvar y el general Torak pensó que estaban a punto de aprender de lo que los humanos eran realmente capaces, ellos estábamos a punto de obtener algo mucho más. Una educación más integral que la que tenían negociado. 18 horas después de que Sara había declaró concluidas las negociaciones, la galaxia observó con horror como la más grande. La batalla espacial comenzó hace más de 2 siglos. Para desplegarse, las flotas de Sapiran y Korak había convergido en la estrella en disputa. Sistemas exactamente como su monitoreo. Las estaciones habían predicho lo que nadie había previsto. Lo esperado era la magnitud y brutalidad del conflicto que siguió. Sara estaba parada en la plataforma de observación de estación del Consejo Alfa, observando pantallas tácticas en tiempo real que mostraban. La batalla se libra a 3 sistemas de distancia. Puntos rojos y azules que representan cientos de naves se movieron a través del holográfico mapa estelar, dejando rastros de escombros en su estela. Los informes de víctimas fueron
Ya se cuentan por miles y siguen aumentando. Rápidamente. A su alrededor, los miembros del consejo. De docenas de especies observadas en silencio atónito. Muchos habían vivido su vidas enteras sin presenciar nada. Más violentos que los acalorados debates en él. Cámaras diplomáticas. La realidad de la guerra espacial moderna era más devastador que la mayoría de ellos habían tenido imaginado. ¿Cómo llegó a esto? Susurró Gilvara, una delicada acuática. Ser cuya especie se había unido a la Consejo hace más de un siglo. La unidad de traducción la convirtió. Voz ultrasónica en palabras audibles. Pero no pudo ocultar la angustia en ella. Voz. Sara no respondió inmediatamente. Estaba demasiado ocupada procesando lo que estaba pensando. Viéndolo en las pantallas tácticas. Los patrones de batalla estaban equivocados. Ambas flotas estaban luchando con un nivel de coordinación y sofisticación táctica que no coincidía con la frontera caótica. Disputa en la que supuestamente estaban involucrados. El embajador Chen convocó al consejo. El presidente Mordak, una criatura enorme, con 6 brazos y piel cristalina. La decisión del gobierno de retirar los derechos humanos. El personal era Caprent. ¿Cómo llegó la Tierra? ¿Sabías que esto escalaría tan rápidamente? Sara se giró para mirarlo. Su expresión, cuidadosamente neutral. La Tierra ha sido, siguiendo de cerca la situación. Los movimientos de la flota de ayer lo dejaron claro. Que ambas partes estaban comprometidas a acción militar independientemente de la diplomacia. Progreso. Pero la escala de esto, Morak hizo un gesto hacia la pantalla táctica. Esto no es una escaramuza fronteriza. Esto es guerra total. Sara asintió con gravedad. Sí, lo es. Lo que no le dijo al consejo. El presidente dijo que el monitoreo de la Tierra. Las estaciones estaban detectando patrones en él. Batalla que sugería algo mucho más sofisticado que un simple territorial. Disputar. Las flotas de Sapirian y Korak fueron luchando entre sí con devastadores efectividad, pero también lo estaban haciendo algo más. Fueron metódicamente destruyendo cada pieza del consejo. Equipos de monitoreo y comunicación. Relevo en los sistemas en disputa. Su dispositivo de comunicación personal vibró con un mensaje cifrado de Tierra. Sara se disculpó y encontró una cala privada donde podía leerlo. Sin ser observado. Todo ser humano. Personal evacuado con éxito de sectores 7 al 12. Fase 2D. Protocolo 7 autorizado. Almirante Torres en ruta a su ubicación. Las manos de Sara temblaron ligeramente mientras procesó el mensaje. Almirante Marcus. Torres no era diplomático. Era él, oficial al mando del espacio profundo de la Tierra. Flota, una fuerza que la mayoría de los miembros del Consejo ni siquiera sabía que existía. Si Torres era, al llegar a la estación alfa del Consejo, significaba que la Tierra se estaba preparando para abandonar 50 años de diplomacia pacífica, a favor de algo mucho más directo. Ella regresó a su casa privada, oficina, con la mente acelerada por la trascendencia. Mientras pasaba por los pasillos, ella notó que muchas secciones de la estación parecía extrañamente tranquila. Tomó un momento para que ella se diera cuenta por qué. El humano, personal de apoyo, asesores técnicos y enlace cultural que había estado destinado. En toda la galaxia todos habían desaparecido. Todos y cada uno de los civiles humanos habían sido evacuados silenciosamente durante los últimos 18 horas. En su oficina, Sara activó el sistema de comunicación seguro y estableció contacto con la Tierra. Director. Harrison apareció en la pantalla. Pero, como ayer, no estaba solo. El fondo mostraba lo que claramente era una centro de mando militar con uniformados oficiales moviéndose con determinación entre estaciones de trabajo. Sara
¿Cómo estás, Harrison? Preguntó. Estoy bien, director, pero estoy empezando a comprender el alcance de lo que estamos lidiando con esto. Esto no es solo un guerra fronteriza, ¿verdad? La expresión de Harrison fue sombrío. No, no lo es. Nuestro análisis sugiere que la República Sahariana y Korak Empire ha estado planeando esto durante meses, posiblemente años. La frontera. La disputa fue solo una excusa para poner a prueba la respuesta del Consejo a gran escala. La violencia y mi papel en ella. Negociaciones. Estuviste allí para proporcionar, legitimar el proceso y dar. Les da información sobre los humanos, capacidades y limitaciones. Ellos. Quería ver cómo reaccionaríamos cuando nuestros métodos diplomáticos fallaron. Sara sintió una oleada de ira por ser manipulado, pero ella lo empujó hacia abajo. ¿Qué pasa ahora? Eso depende de cómo. ¿Hasta dónde están dispuestos a llevar esto? Sí. Están contentos de luchar entre ellos y destruye esos 7 sistemas. Te dejaremos. Ellos. Pero si se mueven contra otros miembros del Consejo o amenazar a civiles, poblaciones, intervendremos. Harrison asintió. El Protocolo 7 incluye disposiciones para la defensa activa del espacio concejal. Teníamos la esperanza de no tener que usar nunca esos disposiciones, pero las circunstancias pueden obligar nuestra mano. Antes de que Sara pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en todo el consejo. Estación Alfa. Transmisiones de emergencia. Resonó por los pasillos, anunciando que la batalla se había expandido más allá de sistemas en disputa. Las fuerzas saharianas eran avanzando hacia rutas de navegación civiles, mientras los asaltantes de Corfac habían comenzado a atacar convoys de suministros con destino a los mundos del Consejo. Están aumentando, dijo Sara, viendo las pantallas tácticas actualizadas en la pared de su oficina. Sí, lo son. Sara, necesito que te prepares para el almirante. La llegada de Torres. Él tomará el control. Responsabilidad principal de la Tierra. Respuesta a esta crisis. ¿Qué pasa con la Consejo? ¿Qué hay sobre mantener relaciones diplomáticas? Harrison. La expresión se suavizó ligeramente. Sara, has hecho todo lo posible para preservar la paz. Pero llega un punto donde la diplomacia se vuelve facilitadora. En lugar de resolverlos, los Sepirian sí. Siodar ha tomado su decisión. Ahora la Tierra tiene que hacer la nuestra. La comunicación terminó, dejando a Sara sola con él. Sonido de las alarmas y el conocimiento de que 50 años de esfuerzo diplomático humano fueron a punto de ser reemplazado por algo completamente diferente. 3 horas después, Sara estaba de vuelta en él. Plataforma de observación cuando fue testigo. Algo que sería recordado a lo largo de la historia galáctica. Las exhibiciones tácticas mostraron a Saperian y las fuerzas de Korak convergiendo hacia un civil. Estación espacial en el relé próxima. Sistema. La estación albergaba más de millones de seres de varios consejos, especies y sirvió como un importante centro comercial para el sector. A medida que las flotas alienígenas se cerró sobre la estación indefensa, Sara observó con creciente horror. La población de la estación estaba intentando evacuar, pero no hubo tiempo suficiente. Miles de barcos civiles fueron alejándose de la estación, pero las flotas atacantes los alcanzarían antes. Podrían saltar a un lugar seguro. A su alrededor. Consejo. Los miembros gritaban en sus dispositivos de comunicación, desesperadamente, tratando de organizar algún tipo de rescate. Esfuerzo. Pero el Consejo Militar más cercano. Los activos estaban a horas de distancia, y la mayoría de los consejos. Las especies tenían capacidades de combate limitadas. De todos modos, están atacando a civiles. Sixtal dijo, con su voz llena de
Incredulidad. Esto viola todos los principios. El Consejo fue fundado en 1860. Sara observó la exhibición táctica con frialdad. La furia crecía en su pecho. El almirante Kesvar y el general Turok habían empujado más allá de las disputas territoriales hacia una masacre al por mayor. Esto fue exactamente el tipo de escalada que el Protocolo 7 fue diseñado para abordar. Entonces algo apareció en la pantalla táctica que hizo que todos estuvieran en la plataforma de observación. Quedarse en silencio. Los barcos emergían de hiperespacio cerca del civil en peligro. Estación, pero no eran concejales. Buques. La configuración era diferente. Algo que la mayoría de las especies habían visto antes. Elegantes diseños angulares que parecían absorben la luz en lugar de reflejarla. Se movían con una precisión y coordinación que sugería una avanzada asistencia de inteligencia artificial. ¿Qué son esos?, preguntó el presidente Mork. Su piel cristalina se oscurece con confusión. Sara reconoció los diseños de los barcos de información clasificada que había recibido años antes. Esas son naves de la Tierra. Imposible, dijo Gilvara. La Tierra no. Tienen barcos militares. Tu gente es diplomáticos y fuerzas de paz. Sara no la corrigió. En cambio, ella observó cómo las misteriosas naves humanas se posicionaron entre los atacando flotas alienígenas y civiles. Estación. El barco líder abrió una canal de comunicación que transmite a todo el sector. Les habla el almirante Marcus Torres del espacio profundo de la Tierra. Flota. Se ordena a todos los buques cesar acciones hostiles contra objetivos civiles. Inmediatamente. Cualquier barco que dispare contra las poblaciones indefensas serán considerado un enemigo de la humanidad. La voz era tranquila y profesional, pero había algo debajo que hizo temblar a Sara. Almirante Torres. Sonaba como alguien que era muy bueno ante la violencia y completamente cómodo con la idea de usarlo. Almirante. La respuesta de Kesar llegó momentos después. Almirante Torres, la Tierra no tiene autoridad en este sector. Su inmunidad diplomática no se extiende a la intervención militar. En conflictos soberanos. El almirante Kesvar Torres respondió, la Tierra es. Por la presente se retira de toda actividad diplomática. Protocolos sobre este conflicto. Nosotros estamos invocando nuestro derecho a defendernos. Poblaciones inocentes de actividades ilegales. Agresión. Tienes 30 segundos para cambiar rumbo lejos de los objetivos civiles. Y. Si nos negamos, la voz del general Torok se unió a la comunicación. ¿Qué hará su? ¿Qué hacen las pequeñas especies pacíficas para detenernos? La respuesta del almirante Torres fue entregada en el mismo tono tranquilo, pero las palabras envió escalofríos a todos los que escuchaban. General, estás a punto de aprender por qué la Tierra. Pasé 50 años siendo diplomático. Fue nunca porque no podíamos hacer nada. De más. Los 30 segundos expiraron. El Sapiriano y las flotas de Korak continuaron su aproximación hacia la estación civil. Y luego, sin ninguna arma visible, incendio o explosiones dramáticas, un solo barco atacante simplemente se detuvo. Laboral. Sara observó con asombro como cientos de buques de guerra a la deriva sin remedio en el espacio. Sus motores muertos, sus armas fuera de línea, sus sistemas de comunicación. Silencioso. Había sucedido simultáneamente en ambas flotas, como si alguien hubiera. Apreté un interruptor que apagó todo. Pieza de tecnología en sus barcos. ¿Cómo?, susurró el presidente Mac. Almirante. La voz de Torres llenó el silencio. Durante 50 años, la Tierra ha estado proporcionando asistencia técnica, comunicación, sistemas y soporte de infraestructura para especies del Consejo. ¿De verdad creías que haría eso sin construir nada?
¿Ciertas garantías? Las implicaciones golpearon a Sara como un golpe físico. Cada pieza de tecnología que la Tierra había ayudado a desarrollarse, cada red de comunicación a la que habían ayudado, con cada sistema informático que tenían, brindó apoyo para todo lo que tenía, capacidades ocultas que podrían ser activado remotamente. ¿Estás diciendo que los humanos han tenido acceso por la puerta trasera a nuestra tecnología durante 50 años? Jill Vara preguntó. Su voz se alzaba con pánico. Estamos diciendo esto, el almirante Torres respondió que la Tierra toma la seguridad de los inocentes poblaciones muy en serio, y me he estado preparando para esta conversación durante un tiempo muy largo. Alrededor de la observación cubierta, los miembros del Consejo comenzaron frenéticamente, activando sus dispositivos de comunicación, tratando de contactar con su casa, gobiernos. Pero muchos de los dispositivos, los sistemas no respondían correctamente, que había funcionado perfectamente minutos antes. Ahora se mostraba un error. Mensajes o operar con reducido funcionalidad. Sara se dio cuenta de que ella estaba presenciando el final de una galaxia. Era y el comienzo de otra. Por 50. Durante años, la Tierra había desempeñado el papel de mediadores amables y consejeros útiles. Pero debajo de ese exterior pacífico, la humanidad había estado construyendo la infraestructura para una completa, diferente tipo de relación con él. Galaxia. La pregunta ahora era qué Tierra tenían que ver con el poder que tenían, recién revelado, y basado en el almirante. Por el tono de Torres, Sara sospechó que la República Sepiriana y el Imperio Korak fueron a punto de descubrirlo por las malas. Almirante. Marcus Torres llegó a la estación del Consejo Alfa 12 horas después de que su flota hubiera deshabilitó al sapiriano atacante y fuerzas de Korak. Sara observó su lanzadera atraque a través de la ventana de su oficina, observando la forma en que el elegante recipiente negro parecía absorber las luces de la estación en lugar de reflejarlos. Incluso el almirante. El transporte parecía más bien un arma que un vehículo diplomático. Ella hizo su camino hacia el muelle de atraque principal, donde una multitud de miembros del Consejo se había reunido para sea testigo del comandante militar de la Tierra en persona. La mayoría nunca había visto a un humano que no era diplomático ni asesor civil. El contraste fue sorprendente cuando el almirante Torres se bajó de su lanzadera donde Sara y otros diplomáticos humanos fueron. De voz suave y nada amenazante. Almirante. Torres parecía como si lo hubieran tallado de piedra. Era alto y de hombros anchos con cabello y ojos grises, que parecía catalogar cada potencial amenaza en la habitación. Su uniforme estaba negro simple con decoración mínima, pero algo en la forma en que lo llevaba sugirió competencia letal. Los miembros del Consejo, dijo, su voz se transporta fácilmente a través de la bahía de acoplamiento. Soy el almirante Marcus Torres de la Tierra. Flota del espacio profundo. Me disculpo por la naturaleza dramática de mi introducción a su puesto. El presidente Morak intervino. Adelante, su piel cristalina moviéndose a través de colores nerviosos. Almirante Torres. Las acciones de la Tierra han suscitado muchas preguntas entre los miembros del Consejo. Nosotros. Espero que puedas proporcionar algunas explicaciones. Por supuesto, respondió Torres. Quizás nosotros. Podría continuar esta discusión de una manera más entorno formal. En una hora, la sala principal del Consejo estaba lleno de representantes de cada especie miembro. Muchos habían viajado de su mundo natal específicamente a asistir a esta sesión de emergencia. El ambiente estaba tenso con una mezcla de miedo, curiosidad y apenas control. Ira. El almirante Torres tomó el centro, posición que Sara había ocupado durante
sus negociaciones fallidas. Pero donde ella había proyectado paz, diplomacia, irradiaba control, letalidad. Incluso estando quieto, miraba. Peligroso. Miembros del Consejo, comenzó, quiero abordar las preocupaciones que han surgido. Se planteó sobre las acciones de la Tierra y capacidades. Durante 50 años, la humanidad sirvieron como mediadores y asesores de este cuerpo. Durante ese tiempo, previno numerosos conflictos y contribuyó al periodo más largo de paz galáctica en la historia registrada. Mintiéndonos, interrumpió el senador Krixt, de la coalición hegemónica. Tu gente fingió estar en paz mientras en secreto. Desarrollo de capacidades militares y comprometiendo nuestra tecnología. Torres se giró para mirar al senador con una expresión que era perfectamente educada, pero de alguna manera aterrador. Senador, Tierra. Nunca mentimos sobre nada. Simplemente, no di voluntariamente información que no fuera. Se solicita información sobre puertas traseras. En nuestros sistemas informáticos. Información sobre las medidas defensivas incorporadas. Proyectos de tecnología colaborativa. Torres lo corrigió. Todos los sistemas que ayudamos. Desarrollar salvaguardias incluidas contra mal uso. Consideramos esto prudente dado la naturaleza volátil de la galaxia. Política. El presidente Morak se inclinó hacia adelante. En su asiento. Almirante, usted incapacitado. Flotas enteras con lo que parecía ser el toque de un interruptor. Ese nivel de la penetración tecnológica sugiere planificación que va mucho más allá de la defensiva. Medidas. Torres asintió con calma. Estás toda la razón, presidente Mordek. La Tierra ha estado planeando para varios contingencias desde el día que nos unimos. El Consejo. La admisión causó conmoción. Murmullos por la cámara. Sara, mirando desde la sección humana, podría ver el miedo en muchos miembros del Consejo. Caras mientras se daban cuenta de las implicaciones. ¿Qué tipo de contingencias?, preguntó Six. Alto, su antena se mueve con ansiedad. La contingencia que acabamos de presenció, respondió Torres. ¿Qué pasa cuando los miembros del Consejo deciden que la fuerza militar es preferible a negociación diplomática? ¿Qué sucede cuando las especies agresivas comenzar a atacar a la población civil? ¿Qué pasa cuando la paz que tienes protegió esta galaxia durante siglos comienza a descomponerse? El almirante Kesvar. Una voz cortó la cámara. El había fue llevado a la estación bajo vigilancia, después de que su flota fuese inutilizada. Pero como miembro del Consejo, conservó el derecho a participar en sesiones formales. Así que la Tierra se autoproclamó como el lugar oculto de la galaxia. Guardián, qué noble de tu parte. Torres lo miró con una expresión que podría haber sido divertido si no hubiera sido así. Hacía tanto frío. El almirante cavar tierra no designarse como algo. Simplemente reconoció una verdad fundamental de que el resto de la galaxia parecía ignorarlo. ¿Qué verdad? Esa paz no es un estado natural. Es una elección que debe ser mantenida por aquellos con la capacidad y la voluntad de hacerlo cumplir. El general Thor, también presente, bajo vigilancia, emitió su sonido gruñido. ¿Y crees que los humanos tenemos eso? Capacidad. El general Torres respondió. Nosotros. Acaba de demostrar esa capacidad. Tú. Las flotas están a la deriva sin remedio en el espacio. Porque elegimos deshabilitarlos en lugar de que destruirlos. Eso fue misericordia. No. Debilidad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una amenaza alrededor de la cámara. Consejo. Los miembros comenzaron a comprender que estábamos viendo algo completamente diferente. Lado de la humanidad que habían conocido por 50 años. El senador Krixt se puso de pie. Enojado. Esto es intolerable.
La Tierra tiene. Violó la soberanía de cada miembro del Consejo. Has comprometido nuestra. La tecnología se infiltró en nuestros sistemas y ahora nos estás amenazando con lo militar. Fuerza. Torres se giró para mirarlo. Directamente. Senador, permítame ser muy claro. Sobre la posición de la Tierra. Durante 50 años. Han trabajado dentro del Consejo. Marco diplomático porque creíamos en el valor de la cooperación pacífica. Nosotros. Todavía creo en ese valor. Pero, el presidente Morak insistió, pero también, reconocer que no todas las especies comparten esa creencia. El almirante Kesvar y el general Turak ha demostrado que algunos, los miembros de este consejo consideran la paz como la debilidad y la diplomacia como oportunidad para su explotación. Torres activó un pantalla holográfica que mostraba la daños de batalla del reciente conflicto. Barcos destruidos, poblaciones de refugiados, víctimas civiles. Esto es lo que pasa cuando los fuertes decide orar por los débiles. La Tierra lo hará. No permitamos que esto se convierta en la nueva normalidad. Para la civilización galáctica. La voz de Ivar. Era pequeño y estaba asustado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto para el resto de nosotros? Para las especies que no tienen ningún deseo de conflicto. La expresión de Tauro se suavizó ligeramente. Cuando la miró. Significa que la Tierra seguirá protegiendo la paz. Especies de las agresivas. Significa que la elección entre cooperación y la conquista seguirá estando disponible. Pero también significa que quienes eligen la conquista enfrentará consecuencias que pueden no estar preparado para. Consecuencias como tener nuestras flotas desactivado. El almirante Kesiver preguntó. Eso fue un disparo de advertencia. Torres respondió con calma. Las capacidades defensivas de la Tierra se extienden mucho más allá de lo que presenciaste ayer. La amenaza implícita era clara y Sara pudo ver su impacto en la asamblea. Miembros del Consejo. Durante 50 años, se ha acostumbrado a la idea de que los humanos eran criaturas gentiles que posaban. No representaban ninguna amenaza para nadie. Ahora estaban aprendiendo que la gentileza de la humanidad había sido una elección, no una limitación. El presidente Morak se aclaró la garganta. Nerviosamente. Almirante Torres, ¿cuáles son los objetivos de la Tierra? ¿Qué intenciones tiene para el futuro? ¿Cómo debería? El Consejo procederá a la luz de estos revelaciones. Torres guardó silencio durante un largo rato. Momento, como si eligiera sus palabras. Con cuidado. La Tierra propone una nueva marco para la gobernanza galáctica. El Consejo seguirá funcionando como lo hace. Siempre ha sido así con la negociación diplomática. Como método principal para resolver disputas. La Tierra seguirá proporcionando servicios de mediación y técnicos. Asistencia. Y la diferencia. La diferencia es que es agresivo. Acciones contra poblaciones civiles o intentos de resolver disputas a través de la fuerza militar se enfrentará a intervención inmediata de la flota de la Tierra. No nos interesa conquistar cualquiera o imponer nuestra voluntad al soberano gobiernos, pero estamos comprometidos a manteniendo la paz que ha permitido. La civilización galáctica florecerá. El general Torok se reclinó en su asiento, con lo que podría haber sido a regañadientes. Respeto. Así, la Tierra se revela como la galaxia. Ejecutor. Al menos, estás siendo honesto. Sobre eso ahora. Estamos siendo honestos porque la situación ha cambiado, respondió Torres. Por 50 años, la amenaza de una acción militar entre los miembros del Consejo era teórico. Ayer, usted y el almirante Kesvar hicieron. Es real. Eso requiere una respuesta real. Sara se encontró pensando en ella. Conversación con el director Harrison Days. Antes había hablado de no dejarlo. La paz del Consejo se desmorona en nuestro. Mira.
Ahora entendía lo que eso realmente quería decir. La Tierra no acababa de ser participando en la civilización galáctica. Lo habían estado protegiendo. Sistal levantó una de sus 4 manos vacilante. Almirante, muchos de nosotros estamos preocupados por la cuestión de la infiltración tecnológica. ¿Cómo podemos confiar en nuestros propios sistemas si la Tierra tiene acceso oculto a ellos? Torres asintió como si hubiera esperado la pregunta. Todos los miembros del Consejo. Recibir documentación técnica completa para cada sistema que la Tierra ha ayudado a en los últimos 50 años. Tendrás información completa sobre defensa, medidas y capacidades de acceso remoto. Eres libre de modificar o reemplazar cualquier tecnología con la que no te sientes cómodo. Y si lo hacemos, entonces ya no lo harás. Beneficiarse de los sistemas protectores de la Tierra. Lo que significa que serás responsable de defendiéndose de las especies, como los sapirianos y Seodar que prefieren soluciones militares a las diplomáticas. La elección estaba clara y Sara podía ver a los miembros del Consejo procesando el implicaciones. Podrían mantener su asociación tecnológica con la Tierra y beneficiarse de la protección de la humanidad. O podrían afirmar su independencia y afrontar las consecuencias de una galaxia donde el poder hizo lo correcto. El almirante Kesvar habló desde su posición bajo guardia. Y. ¿Qué pasa con la República Sapiriana y Imperio Korak? ¿Cuáles son tus intenciones con respecto a nuestros gobiernos? Torres miró, mirándolo con una expresión que era perfectamente agradable y absolutamente aterrador. Eso depende enteramente de su comportamiento futuro, almirante. La Tierra tiene. No tengo ningún interés en ocupar tu territorios o dictar su interior. Políticas, pero cualquier intento futuro de resolver disputas mediante acciones militares se atenderá con una intervención inmediata. Nuestras flotas le serán devueltas en funcionamiento completo una vez que hayas firmado nuevos acuerdos, reconociendo la Tierra. Autoridad de Mantenimiento de la Paz. Sus tripulaciones son seguros y bien tratados, pero ellos permanecerán como nuestros huéspedes hasta cierto punto. Se proporcionan garantías. El mensaje fue claro. La Tierra estaba ofreciendo a la galaxia una elección: aceptar la protección de la humanidad y sigue disfrutando de los beneficios de cooperación pacífica, o enfrentarla consecuencias de un universo donde la fuerza militar determinó la política. Resultados. Sara observó las caras de los miembros del Consejo mientras procesaban esto. Nueva realidad. Algunos parecían asustados. Otros estaban enojados y algunos parecían casi aliviados. Pero todos entendieron que la galaxia tenía fundamentalmente cambiado en los últimos días. Como él. La sesión continuó y Sara se encontró pensando en la planta de su oficina. Escritorio. La Tierra todavía era hermosa. Un mundo pacífico poblado por personas que prefería la cooperación al conflicto. Pero, debajo de esa suave superficie yacía algo mucho más formidable. La humanidad había pasado 50 años aprendiendo sobre sus vecinos galácticos, comprender sus tecnologías y preparándose para el día en que la elección sería entre proteger la paz o viéndolo derrumbarse. El día había finalmente llegó, y la Tierra había hecho su elección. El resto de la galaxia ahora tienen que decidir si podrían vivir con las consecuencias. El almirante Torres concluyó su discurso con palabras que serían recordadas a lo largo de la historia galáctica. La paz es no la ausencia de conflicto, es la presencia de la justicia respaldada por fuerza suficiente para mantenerla. Tierra está preparado para proporcionar esa fuerza durante el tiempo que sea necesario. La elección de sí será necesario que te pertenezca. A medida que los miembros del Consejo salían de la Cámara para contactar a sus gobiernos,
Sara se dio cuenta de que los 50 años de la humanidad. El experimento de diplomacia amable había terminado. En su lugar había algo nuevo, una galaxia, donde la paz estaba garantizada no por el bien, intenciones, sino por el conocimiento de que aquellos que lo rompieran se enfrentarían a todo el castigo, peso del poder militar humano. La pregunta ahora era si el otro. Las especies optarían por aceptar la tierra, protección o si pondrían a prueba los límites de la paciencia de la humanidad. Basándonos en el comportamiento del almirante Torres, Sara sospechaba que tales pruebas serían. No terminó bien para aquellos que lo intentaron. Ellos. La tierra había estado fingiendo ser suave durante 50 años.